El tema de este video es el 2.2 de la unidad número 1 de sexto grado, división de fracciones entre números naturales. Antes del analista tenemos un recuerda, dice verificar si las siguientes parejas de fracciones son equivalentes. Entonces, dos fracciones son equivalentes cuando el resultado de esa división es el mismo. Por ejemplo, tenemos aquí 3 cuartos. Si ustedes tomaran una calculadora y hacen 3 entre 4, tendría que darle lo mismo que 6 entre 8 para que estas dos sean equivalentes. Entonces, lo mismo pasa con estas, tendrían que ser iguales para que pudiéramos decir que son equivalentes. Entonces, vamos a hacer eso sin usar la calculadora. Entonces, en este caso, vamos a observar una cosa. Tenemos 3 cuartos y tenemos 6 octavos. Entonces, si se fijan, este de aquí es mayor que el 3 y el 8 pues también es mayor que el 4. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a partir de aquí 3 cuartos. Entonces, este 3 cuartos tenemos que convertirlo en 6 octavos. Entonces, tenemos 3 multiplicado por 2. Entonces, aquí abajo tenemos 4. Si aquí arriba multiplicamos por 2, abajo también tiene que ser por 2. Entonces, vamos a ver. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Entonces, de 3 cuartos pasamos a 6 octavos. Entonces, estas dos son equivalentes. De otra manera, podríamos hacer caso contrario. Vamos de 6 octavos. Por ejemplo, ponemos aquí 6 sobre 8. Entonces, el 6 lo vamos a dividir por 2. Entonces, como el 6 lo dividimos por 2, el 8 también podríamos dividirlo. Tenemos que dividirlo por 2. Entonces, 6 entre 2, 3. 4 entre 2, perdón, 8 entre 2, 4. Entonces, de 6 octavos pasamos a 3 cuartos. Entonces, solo basta una. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo así. Con una que se cumpla estas dos fracciones podemos decir que son equivalentes. En el analisa dice lo siguiente. Calcula el resultado de la siguiente división y es 3 cuartos entre 2. Entonces, según lo que vimos la clase anterior, tenemos esto. 3 cuartos entre 2. Para hacer esta operación hacíamos lo siguiente. 3 entre 2. Y el 4 solo lo dejábamos. Pero 3 entre 2, no, 3 no es divisible por 2. Entonces, en este caso tendríamos un problema. Entonces, para eso vamos a usar lo que recordamos. Entonces, vamos a buscar esta 3 cuartos. Necesitamos convertirlo en una fracción que sea equivalente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 3 cuartos lo vamos a tomar como 3 no es divisible por 2, pues vamos a buscar un número que sí sea divisible por 2. Entonces, busquemos esa fracción equivalente. 3 multiplicado por 2, 4 multiplicado por 2. Esto es importante. Si el 3 lo vamos a multiplicar por 2, el 4 tenemos que multiplicarlo también por 2. No puede ser otro número. Entonces, 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una sustitución. Entonces, tenemos 3 cuartos entre 2 sería lo mismo que tener 6 octavos dividido por 2. Entonces, ahora pues voy a hacer esta operación de aquí. Entonces, ¿qué decíamos? Este 6 debe dividirse por 2. Entonces lo voy a escribir aquí. 6 entre 2. Y aquí voy a dejar el 8. Entonces hago esa operación. 6 entre 2, 3. Y el 8 solo lo dejo. Entonces esa sería la respuesta. El libro de texto nos lo explica de manera gráfica también. Dice, gráficamente 3 cuartos puedo representarlo así. Por ejemplo, estos rectángulos verdes que son largos,
estarían representando un cuarto cada uno. Entonces tenemos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Entonces esos 3 cuartos los vamos a dividir por 2. Al dividir entre 2 queda dividido en 4 por 2 igual a 8 partes iguales. Entonces nosotros dividimos esto de aquí, pasamos una línea y nos queda de esta manera. Entonces si ustedes se observan, lo vamos a poner aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 8 partes iguales. Lo que está en verde oscuro, sería lo que tenemos. Entonces serían 3 de 8, es decir, 3 octavos. Ahora tenemos el comprende. Esta parte es muy importante. Necesito que pongan atención a esta parte. En la clase pasada habíamos visto que para hacer este tipo de operaciones de aquí, el 3 lo dividíamos por el 4. El problema surge cuando el 3 no se puede dividir por 4, como en este caso. Aquí tenemos el comprende, y esto es una parte muy importante, porque hasta este momento nosotros habíamos visto que cuando teníamos esta operación, por ejemplo aquí, el 3 lo tendríamos que dividir por 4. Pero en este caso no es posible. Entonces para esto teníamos que hacer un paso extra de buscar una fracción equivalente. Entonces este comprende es muy importante porque nos da una forma en que podemos hacer esta división sin tener que andar buscando esto, simplemente trabajando con los números que ya nos dan. Y dice, para dividir una fracción entre un número natural, dos puntos. Número 1, se deja el mismo numerador, se multiplica el denominador por el número natural. Entonces nos dan incluso esta forma de aquí. Les voy a resolver este ejercicio del libro de texto que dice 3 séptimos entre 4. Entonces, antes de resolverlo, quiero que observen algo. Si lo hacemos como lo hemos venido trabajando, el 3 tendríamos que dividirlo por 4. Pero eso no es una división exacta, entonces en este caso no lo podemos ocupar. Por eso es importante la nueva forma en la que lo vamos a estar haciendo. Entonces, la forma es esta de aquí. Aquí nos lo dan hasta con figuras. Entonces, ¿qué sucede? Este de aquí, este valor de aquí, el 7, lo vamos a multiplicar por el 4. Multiplicar, esto es importante, lo vamos a multiplicar. Entonces lo voy a escribir aquí: 7 multiplicado por 4, y el 3 simplemente lo voy a dejar. Entonces ustedes pueden ver que 7 multiplicado por 4 va aquí. Entonces pueden acordarse de esto: sube y después baja. Al realizar esta operación pues tenemos lo siguiente: 3, y aquí sería 7 por 4. Entonces vamos a escribir 7 por 4, 20.